de la palabrería, está cansado de que le echen cuentos, de que lo embauquen. Esto está en manos de unos personajes que realmente son unos culebreros. Y la gente ya se dio cuenta de eso. A cada problema que hay en Colombia le sale un discurso para desviar la atención, para encontrar unos culpables. Entonces no, el país quiere unas manos serias, que digan la verdad, que hablen con franqueza, pasar de esta incertidumbre que nos genera el gobierno de Gustavo Petro a algo que sean las certezas. El país necesita personas en quien confiar, porque el país está hoy desorientado. Entonces, yo digo, esas son parte de las emociones. Las emociones son como en una familia disfuncional donde están peleando los hermanos. Las emociones son, oiga, llegó alguien aquí a ponernos de acuerdo, a que se calmen las cosas. Ese es el tipo de emoción. Entonces, yo pienso que en ese grupo pues habrá diferentes estilos. No son tecnócratas, ¿en qué sentido? No hay gente que esté saliendo pues de que acaba de terminar un doctorado en la universidad, no. Ahí hay mucha experiencia, mucho recorrido por el servicio público. Fíjese, en mi caso, pues haber trabajado muchos años, no solo en el Ministerio de Hacienda, en otros ministerios, y eso es conocer a Colombia, es conocer cómo opera, cómo funciona el gobierno, cómo se mueven las cosas. Eso es lo que necesita Colombia, porque es que el próximo gobierno va a ser un gobierno duro, le va a tocar manejar un apagón parecido al que tuvo que enfrentar César Gaviria, una crisis fiscal parecida a la que tuvo que enfrentar Andrés Pastrana, una crisis de seguridad como la que tuvo que manejar Álvaro Uribe, una crisis de salud que nadie ha tenido que manejar, que es nueva, es inventada. Y todo eso en medio de unos años en los que Gustavo Petro y el Pacto Histórico van entonces a estar haciendo oposición. Y esa posición va a ser dura. Entonces eso no es para principiantes. Eso es para personas que ya hayan tenido experiencia y que sepan sobre todo, Andrea, tomar decisiones difíciles. Eso no van a ser decisiones fáciles. Entonces, gente probada en decisiones de esas difíciles, impopulares, pero necesarias. Eso es lo que necesita Colombia. O sea, el próximo presidente de Colombia se va a enfrentar a la peor Colombia de los últimos 30 años. No tengo la menor duda, José, no tengo la menor duda. Va a ser el gobierno más difícil y tiene que ser para una persona dispuesta a gastarse todo su capital político resolviendo esos problemas. Es que le voy a decir, por ejemplo, el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal muy bravo, acabar con estas órdenes de prestación de servicios y ahí usted se va a echar 200, 300, 400 mil personas que se benefician de eso, que van a estar protestando. El próximo gobierno va a tener que decir, nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Hay que terminar rápido los proyectos de La Guajira, de la energía eólica, la energía solar, y eso requiere poner en suspenso la consulta previa, es echarse encima una cantidad de sectores que viven por cuenta de la consulta previa. Entonces le va a tocar tener muchos pantalones, le va a tocar tener la capacidad de tomar esas decisiones que unos sectores se van a oponer, pero el presidente tiene que pararse en la raya y decir esto lo vamos a hacer porque es lo que Colombia necesita, si no, nosotros nos vamos a hundir. Y eso yo creo que es, eso es un perfil. Estamos a puertas de un abismo en caso de que sigamos con una continuidad. Uy, total. Es que lo primero que va a pasar si sigue el gobierno de Petro y el pacto histórico es que no van a pagar la deuda, porque la deuda está creciendo mucho. Ya medio han insinuado la idea con una palabra ahí como rebuscada, que es un reperfilamiento de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Colombia entra en una categoría parecida a la de un Ecuador, una Argentina, cuando no pagaron sus deudas y entonces no llega la inversión, el dólar se dispara. Yo estoy seguro que 4 años más de pacto histórico Colombia no los aguanta. Además, perdón, José, porque son otros 4 años en los que se vería un fortalecimiento, tal vez un posible fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Estamos viendo paros armados en el Chocó y entonces vemos nuevamente disidencias de las FARC, secuestros al alza y un montón de delitos que están al alza. El presidente de la República tendrá que responder por eso. ¿Y cómo lo van a encarar? ¿Quién es el experto en seguridad que los va a acompañar? Andrea, el próximo año va a ser tremendo en esa materia, porque el gobierno está dándole todavía más beneficios a todos estos grupos armados organizados. Acaban de decretar ese minicaguán en Tibú, en el Catatumbo, porque el presidente Petro está jugando con la teoría del caos, que la situación se deteriore tanto que él encuentre un mecanismo, un canal para quedarse en el poder. Lo primero que tenemos que estar conscientes es de que hay un riesgo de que las elecciones del año entrante se pongan en peligro. Entonces, Gustavo Petro está generando caos. Está incitando al paro, les tendremos paro mañana, está incitando a que la gente salga a la calle, está generando más división, está generando más antagonismos y está dándole a los grupos armados organizados, cuando todo el país pedía que se acabara con esa estrategia de paz total, le está dando todavía más espacio, más beneficios, les está dando mejores condiciones. Entonces, la situación de seguridad de aquí, a agosto del 2026, se va a deteriorar. Y el próximo gobierno va a tener que llegar a decir, mire, se acabó la paz total, le va a tener que decir a la fuerza pública, retome el control del territorio, le va a tener que dar recursos, en medio de una crisis fiscal, recursos a la fuerza pública, y va a ser necesario traer otra vez, no necesariamente al servicio activo, pero sí a trabajar de cerca en esta estrategia de retoma del control del país, a una cantidad de coroneles y de generales
que les pidieron el retiro porque el gobierno de Gustavo Petro los quiso sacar porque habían sido personas importantes en la lucha contra esos grupos en el pasado. Pero en la historia reciente tenemos un caudillo que es Uribe. Ahora decimos que Petro es un caudillo. Si no es Petro, ¿quién es? ¿Quién puede ser su reemplazo? Sí, porque, ¿Dentro del pacto histórico, dice usted? Sí, queda uno con muchas ¿Quién dudas es el en ese ungido? sentido. No, él ¿Quién se va a ser el inventar. ungido? No, él se va a inventar una figura que tiene una mejor presentación, que va a ir empaquetado en un aire de más moderación, va a ser una persona que no habla con ese discurso tan radical, pero va a ser entonces realmente una persona que viene impuesta por Gustavo Petro. ¿Para qué? Para Gustavo Petro seguir influyendo del 2026 al 2030. Yo estoy convencido que Gustavo Petro va a querer cambiar la Constitución para él poder volver al gobierno del 2030. Ah, muy bien, porque lo dice mucho en su discurso. Yo no quiero, pero si ustedes quieren, yo me quedo. Ahí. Entonces ahí viene un discurso ahí. ¿Usted cree que él no en este periodo no haría nada, pero de pronto volvería con un Congreso muy posicionado, una posición bien fuerte? Él podría volver en el 2030. Estilo Lula. Sí. Estilo No, y Lula, le sí. toca ya con una corte constitucional más cercana a él que le avale la idea de una constituyente. Y ese sería el 2026 al 2030. Entonces, ojo, las elecciones del año entrante son las más importantes de toda la historia, de las que hemos vivido nosotros. Porque no es solo 4 años de gobierno, es la posibilidad de hacer un cambio de régimen. Porque si gana el pacto histórico, cambia la Constitución, le abren el espacio para que Gustavo Petro vuelva, le van a dar también un cambio de las reglas electorales para que, por decirle algo, el Pacífico colombiano o ciertos departamentos del Caribe donde Gustavo Petro y el pacto histórico son fuertes, ellos van a decir, mire, esos sectores necesitan más representación política, han estado históricamente abandonados, entonces ya el Chocó o el Pacífico nariñense, en vez de tener 1 o 2 representantes a la Cámara, deben tener 5. Se inventan ese tipo de argumentos para cambiar las reglas, para entonces llenar al Congreso de personas favorables al pacto histórico para que Petro se pueda reelegir, y ese va a ser el 2030. Aquí estamos frente a unas elecciones que cambian los próximos 10 o 20 años de Colombia. Por eso es tan importante ganar el próximo año. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea. Esto se gana no por el que critique más a Petro. Ya todo el mundo sabe el problema de Gustavo Petro. Esto lo gana la persona que enamore a Colombia, que le genere emoción y que diga, ¿sabe qué? Me siento bien en las manos de esa persona, me siento bien en las manos de Mauricio Cárdenas, una persona seria, una persona que conoce el Estado y una persona que trabaja de manera balanceada, equilibrada, buscando defender la empresa, defender el sector privado, pero siempre con una conciencia social, buscando reducir la pobreza, la desigualdad, empoderando a los colombianos para que los colombianos que están en una situación más difícil puedan surgir, puedan crecer. Yo creo que ese colombiano que genere esa emoción gana las elecciones. Ministro, usted de raíces conservadoras, pero fue ministro de Hacienda del 75% del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Usted es santista? Hombre, yo no me declaro ni santista, ni gavirista, ni pastranista. Trabajé con ellos 3, aprendí mucho en esos 3 gobiernos, me formé mucho, fui un profesional. A cada gobierno, a cada presidente le hice la tarea. Fui un muy buen ministro de Hacienda. Me tocó manejar una época muy dura, que fue la caída del petróleo. Y yo no me declaro ni santista, ni lo uno, ni pastranista, ni gavirista. Me declaro, soy una persona que creo en mí, creo en mis capacidades, creo en mi formación, creo en mi experiencia. Y digo, yo soy la persona que está mejor preparada para poder liderar a Colombia en este momento, en esta coyuntura, la coyuntura de las dificultades. Y eso es. Y no tengo el padrinazgo de nadie. Nadie me ha dicho a mí, métase usted que yo lo voy a apoyar. No. Yo estoy aquí por mi cuenta. ¿Pero sigue siendo usted conservador? Hombre, me voy como independiente, pero el año entrante, cuando tenga mis firmas, cuando tenga la boleta de entrada al partido, le puedo decir al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U, venga, apóyenme. Pero primero tengo que crecer, primero tengo que ser una persona viable políticamente. O sea que estaba en esta crisis de cuenta de los mismos partidos tan partidos. Sí, es y que es que teníamos un partido liberal, y en últimas ya estamos al mejor postor y ya no hacemos parte de ese panorama político, ya no presentamos candidatos. ¿Qué pasó con los partidos? Según su... Hombre, los partidos se han desfigurado, están desprestigiados. El problema de la corrupción ha sido muy grave y no hay ningún partido que haya quedado por fuera de ese problema. Entonces, yo tengo como 2 ideas acá. Una es, estar afiliado o impulsado por un partido hoy no es una fórmula de éxito. Al petrismo lo derrota una coalición, una unión. Entonces no tiene mucho sentido decir, es que estoy con tal partido. No, aquí vamos a tener que unir a todo el mundo, el Centro Democrático, los partidos liberal, conservador, la U, Cambio Radical, todas esas fuerzas, los independientes, nos vamos a tener que unir para poder derrotar
lo que hoy realmente pone en peligro la democracia de Colombia, pone en peligro la libre empresa en Colombia, pone en peligro la economía de Colombia, que es seguir en manos del pacto histórico. Porque no nos olvidemos, el pacto histórico quiere perpetuarse en el poder. ¿Para qué? Para que Colombia se vuelva un país estatizado. Quieren estatizar la salud, quieren estatizar la educación, quieren estatizar, el sector financiero. El modelo es estatizar. Entonces Colombia tiene que unirse, todos esos partidos políticos y los independientes, para derrotar el modelo de izquierda, una izquierda muy radical. Y lo tengo que aprovechar antes de que ustedes pregunten, sí, ya va a ser el corte. ¿Cuál es su versión sobre Ecopetrol? ¿La de hoy? La de hoy, sí, el panorama de hoy. Es que Hombre, es lamentable. es o horrible. no es tan lamentable, o realmente sí este es el atentado ecológico más grande que está haciendo este país. Con el Primero, medio está ambiente. dejando al gobierno sin una caja indispensable. Está dejando al gobierno sin caja, las utilidades de Ecopetrol han venido cayendo cuando realmente no hay una razón para ello. Ecopetrol ha tomado malas decisiones, le ha sacado el cuerpo a negocios que hubieran sido muy rentables para Ecopetrol, como el que dejó de hacer en los Estados Unidos, pero sobre todo Ecopetrol, por estar tan liderado por esta ideología y por el dogma de Gustavo Petro, Ecopetrol ha dejado de hacer lo más importante, y es producir y producir más petróleo. Y nos ha puesto entonces ahora a comprar gas importado que vale 3 veces más que el gas nacional, y eso lo estamos pagando todos los colombianos. Entonces, aquí es como los dogmas, la ideología, se acaban imponiendo a la razón, se toman malas decisiones y el perjudicado es el colombiano que paga los servicios públicos. ¿Quieren llevar a Ecopetrol a un estado similar al de PDVSA? Pues van a acabar así, porque es que usted no puede manejar una empresa petrolera primero diciéndole que no puede hacer las inversiones que se necesitan para que el país pueda producir más petróleo y más gas. Ese es el gran error. Y otra cosa es que Colombia necesita el famoso fracking, porque ahí es donde podemos mantener la producción de gas y de petróleo. Entonces, hay un error detrás de todo esto, y Gustavo Petro pensando que cerrando el grifo del petróleo se resuelve el problema mundial de calentamiento global y de cambio climático. Si Colombia deja de producir petróleo, alguien más lo va a producir. Y acabamos en esta situación tan absurda como que nosotros seguimos usando gas en nuestras estufas. Y si no lo producimos, lo tenemos que importar. Y estamos pagando 3 veces más por ese gas importado. Y lo peor, ese gas importado genera muchas más emisiones de gases de efecto invernadero, el famoso dióxido de carbono, que el gas nacional, porque ese gas importado hay que traerlo, hay que transportarlo, hay una cantidad de procesos industriales. Es un contrasentido, es cuando la ideología toma el control del gobierno, toma malas decisiones. Doctor Cárdenas, ¿le gustan los modelos internacionales, llámelo libertarios, de extrema derecha, que se están imponiendo en el nuevo régimen, caso Milei, caso Bukele, caso Trump? ¿Le gustan a usted? ¿Los implementaría aquí en el país? Mire, a mí me gusta mucho, digamos, adoptar los modelos, pero volverlos platanizarlos, o sea, tropicalizarlos. Tenemos que volverlos a las necesidades de Colombia. O sea, Colombia no es Argentina, Colombia no tiene una hiperinflación, pero sí tiene un problema fiscal. Entonces, lo que hay que hacer es decir, vamos a recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal. No necesariamente con motosierra, porque la motosierra realmente es una cosa que tiene muy mala recordación en Colombia. Y segundo, no necesitamos acabar con todo el Estado, necesitamos acabar con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, necesitamos cerrar el Ministerio de la Igualdad, necesitamos acabar con la Unidad Nacional de Protección, necesitamos acabar con una cantidad de fondos que tiene el gobierno que no benefician a nadie, es decir, que es donde está la politiquería. Entonces eso es más de bisturí que de motosierra. Entonces, Milei sí, pero no con motosierra, sino con los guantes de un cirujano, y un cirujano que conozca bien el Estado y que acabe con entidades sin perjudicar al colombiano, digamos, que necesita el apoyo. ¿De Bukele qué le gusta? De Bukele me gusta enfatizar el tema de que la seguridad requiere más cupos en las cárceles. En Colombia no hay cupos en las cárceles porque no tenemos suficientes cárceles, hay que construir más cárceles. No me gusta que se violen los derechos humanos, no me gusta que se encarcele a personas que después acaban teniendo que dejar en libertad porque se les violó un derecho, porque fue injusto, porque no tenía ninguna razón para estar encarcelado. O sea, por eso le digo, de Milei unas cosas, de Bukele otras cosas. ¿Qué otra cosa me gusta de Milei? El país está hasta acá del INVIMA, está hasta acá del ICA, de todas esas normas que restringen al agricultor, a la persona que produce alimentos, a la persona que produce equipos de salud, porque la regulación la están usando esos funcionarios para chantajear al empresario, para pedirle plata. Entonces, también a lo Milei, simplificar la regulación. ¿Y de algún otro presidente en el continente o en el mundo hay cosas que le llaman la atención? Sí, iba a decir, me voy para el otro extremo ideológico tipo Lula.
¿Qué me gusta de Lula? Lula dice, mire, yo no tengo ningún problema en que Brasil produzca más petróleo, porque la plata la necesitamos. Brasil necesita ser más, digamos, tener más poder y necesita plata, entre otras cosas, para proteger la Amazonía. Yo haría eso. Yo haría, oiga, a lo Lula, produzcamos más petróleo. Eso es una cosa pragmática, es lo que le interesa a su país. Hay que defender a su país y eso es lo que está haciendo Lula. ¿Y qué me gusta de la señora Sheinbaum en México? Dice, mire, con Trump no peleemos, no lo provoquemos. No nos interesa que Trump, digamos, nos vea como enemigos. Nos vea como enemigos. Vamos a ir por los laditos, vamos a acomodarnos, mientras que aquí tenemos a Gustavo Petro tratando de provocar a Trump. ¿Por qué lo quiere hacer? Por la teoría del caos. Él quiere que Trump se venga contra Colombia, ponga unos aranceles, desertifique a Colombia para él decir, a mí no me dejan gobernar, no solo las élites de Colombia, no solo los neoliberales de Colombia, no me dejan gobernar los medios de comunicación en Colombia, no me deja gobernar Donald Trump, el imperialismo yanqui. Eso le da discurso, eso es lo que él quiere, por eso se fue a la China, por eso lo de la ruta de la seda. Trump, me parece que ha estado prudente y dijo, no le voy a cazar pleito, porque eso es crecer a Petro. ¿Qué le gusta de Trump? A ver, Trump, buena comunicación, tú hablabas de las emociones, soluciones directas que la gente entiende. No sé si necesariamente son efectivas lo que propone Trump, creo que subiendo los aranceles realmente va a hacerle mucho daño a la economía, pero es una forma de comunicar donde el electorado, digamos, se conecta. Y yo creo que eso hay que aprenderlo en política. Es un discurso sencillo, directo, fácil, y que el electorado dice, sí, ahí están las soluciones. Entonces, yo creo que hay que entender la forma de hacer política de Donald Trump, porque es efectiva. Tengo varias personas que están molestas con este pensamiento. Usted que viene de la academia, lleva bastante tiempo en la academia. Aquí tal vez hay uno que creo que es conocido suyo y buen conocido mío, que habla todo el día en redes, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Sí. ¿Será que la academia ha estado muy callada? ¿Será que la academia se hizo a un lado ante toda la situación del país? Es que hay veces uno se queda con el pensamiento que en las universidades les estamos enseñando qué pensar y no cómo pensar. Y entonces usted llega a la nacional y llega a estos puntos y es tomada, pero en última no sale ningún pensamiento. Hay un silencio extraño. Yo voy a hacer un comentario general, no solo sobre la academia, y es que el problema en el que está Colombia hoy, las elecciones del 2026, no son un problema de los políticos o de los que nos interese estar en la política, ser candidatos, y usted vaya y resuelve su problema, y la gente le pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer? En el pasado en Colombia se decía, no, usted simplemente tiene que votar, vaya y vote, deme su voto. No, eso ya no es suficiente. Ahora todos tenemos que involucrarnos en la política, todos tenemos que ser activistas. Transportemos ese concepto a la universidad. La universidad pública ha entendido eso hace muchos años. Son activistas, hacen política. En la universidad pública toman posiciones. La universidad privada ha sido un poquito más aséptica, ¿no? No se mete. No, llegó la hora de que el empresario, el académico, opinen, participen, hagan parte de este debate. Porque es que esto no lo vamos a ganar simplemente con unos políticos trabajando haciendo campaña. Todos tenemos que volvernos activistas, todos tenemos que entender el riesgo que significa para Colombia que 4 años más de petrismo nos pueden llevar a 20 años, porque cambian la constitución, porque estatizan más la economía, porque se vuelve el país donde todo funciona si hay un padrino que le abre el cupo en la universidad, si hay un padrino que le da un turno para que lo atiendan en un hospital, en fin, ese es el país estatizado. Nosotros tenemos que luchar contra eso, no podemos dejar que Colombia nos arrastren en esa dirección. ¿Y sabes qué, Nacho? Antioquia, Medellín, debe ser la punta de lanza, porque aquí es donde la iniciativa privada, la innovación, el emprenderismo, los empresarios, todo eso es donde ha cogido más fuerza. Y ese es el modelo que está quedando hoy contra la pared, contra las cuerdas. El modelo que quiere acabar Gustavo Petro. Entonces, pensaría yo que a usted le llama la atención todo lo que no sea estatizado y centralizado. Le llama a usted la atención, por ejemplo, la propuesta de nuestro gobernador de Antioquia con la autonomía fiscal, darle más independencias a los departamentos, pero algunos dicen, no, pero entonces los de Antioquia muertos de la risa y los de La Guajira fregados. Entonces viene, es que los que les va bien tienen que ayudarle a los que les va mal, y ahí viene como un conflicto, porque entonces los que van bien porque están haciendo bien la tarea se van quedando estancados y casi que nos van a poner a todos iguales. A ver, yo estoy de acuerdo con un modelo en el que el gobierno nacional distribuya más recursos, que las transferencias aumenten a los departamentos y a los municipios, que haya más autonomía.
hay ya un acto legislativo que ordena aumentar esas transferencias. Pero el acto legislativo se quedó mudo con respecto a qué pasa en términos de las responsabilidades, cuáles son las competencias que se van a entregar a los departamentos y municipios. Esas dos cosas hay que discutirlas al tiempo, fuentes y usos, recursos y competencias. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que, en el próximo gobierno, decir una reforma constitucional donde va más plata para los departamentos y municipios, pero también los departamentos y municipios tienen que encargarse de algunas tareas que hoy hace el gobierno nacional. Ejemplo, las vías terciarias, ejemplo, las universidades. Entonces, va la plata, pero también va la responsabilidad. Pues el ministro Mauricio Cárdenas tiene una última pregunta. Sí, pueda. La descripción que usted hace del país y del actual gobierno es real y más que verídica. Pero ¿cómo llegarle con ese discurso al colombiano de a pie, al colombiano de la periferia? El que no tiene nada que perder. El que no tiene nada que perder. Y el que tiene un 37%, considera en un 37% de favorabilidad que el gobierno va bien. Muy bien. Este discurso, para que realmente tenga respaldo electoral, para que la gente salga a votar, tiene que atender las necesidades de ese colombiano que estaba frustrado, que votó por Gustavo Petro porque supuestamente iba a haber un cambio que lo iba a beneficiar, pero que con Gustavo Petro pues ve una oportunidad perdida, hay más bien una gran frustración, hay una desilusión. A ese colombiano es al que hay que cautivar, no al estrato 5 y 6. El estrato 5 y 6 ya sabe que esto no funcionó y que el país está amenazado y que la economía está en muy mala situación y que hay muchos riesgos hacia adelante. Es ese colombiano que hoy dice, hombre, estoy un poco desentendido, estoy frustrado, ya no creo en nada. A ese colombiano hay que llegarle con soluciones, y soluciones concretas, soluciones prácticas. Tú me preguntabas por Trump. Trump a ese grupo en Estados Unidos dijo, mire, vamos a cerrar la inmigración, vamos a deportar a los inmigrantes ilegales y vamos a protegernos frente a las importaciones de la China. Les habló a ellos. Nosotros tenemos que hablarle a ese grupo. ¿Ese grupo hoy qué le duele? La salud, que han perdido mucho en términos de salud. Le duele que no ven las oportunidades de educación y que cuando logran estudiar no hay empleo. Entonces, a ese grupo hay que decir, aquí van estas soluciones y los vamos a tener en cuenta, pero sobre todo hay algo conceptual, intangible, que es más emocional, y es decir, esto no es para gobernar con los de siempre. Vamos a tener en cuenta con dignidad, a esos colombianos que pudieron hacer parte de la primera línea, que hicieron parte de la protesta social, que hoy no sienten que Gustavo Petro les haya cumplido, pero sus sueños siguen vivos. Y a ellos hay que hablarles, y a ellos hay que decirles, mire, sus sueños de tener respaldo para montar una asociación para el arte, para la cultura, a ellos hay que decirles, el Estado está ahí para ayudarles a ustedes y para apoyarlos y para que ustedes sean tenidos en cuenta, para que sean reconocidos. El país no puede dar marcha atrás en el reconocimiento a esos grupos de la población. ¿Eso qué quiere decir? La propuesta ganadora no es una propuesta de extremo derecha, tiene que ser una propuesta que diga, aquí hay unas tareas. Incluyente. Y eso soy yo, José, eso soy yo, incluyente, que una y que le diga al país, aquí hay una ruta y vamos a poner a Colombia otra vez en la dirección correcta, pero atendiendo estos problemas del pasado como la corrupción y la exclusión. Tenemos que traer a esa Colombia a un proyecto que nos ponga a soñar a todos en el futuro de este país. ¿Usted ya vio cómo se llama este programa? Nos cogió la noche. A muchos nos está cogiendo la noche. Espero que se repita esta visita. Usted es difícil de traer. Pero bueno. Aquí estaremos tantas veces como ustedes. Yo sé, en campaña siempre todos estarán por acá. Ya después las cosas se dificultan. Muchas gracias y espero volverlo a tener aquí para... Se me quedaron muchos temas en el aire, la ruta de la seda, en fin, la infraestructura, pero temas interesantes que creo que usted los conoce muy a fondo. En una próxima oportunidad seguiremos trabajando y contándole a la gente que ustedes los conocedores opinan de este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.